contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. El Señor es fiel, ¿verdad? Porque nos tiene, a pesar de todo lo que está pasando, el Señor nos tiene con vida y nos tiene con salud, y todo es para glorificar su santo nombre. Amén. Les invitamos a que se pongan de pie para empezar a alabar el nombre del Señor, al que es digno de alabanza y adoración. Solamente Él se merece todo. Amén. Nos pueden acompañar con sus palmas. Lo haremos, Señor, delante de tu presencia, Señor, delante de tu trono, Señor, y por toda la eternidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, confiados, Padre, que nos podemos acercar, Señor, hasta tu trono, Señor. Confiados, Padre, que tú nos dejarás entrar en tu presencia, Señor, en este día, Señor. Confiados, Padre, que eres tú, Padre, quien nos limpia de toda impureza, Señor, que pudimos haber traído, Señor, de afuera. Que eres tú, Padre, quien merece toda honra, toda gloria, Señor. Y en esta tarde, Señor, te ponemos, Señor, nuestra vida delante de ti, Señor, para que podamos hacer todo aquello, Señor, que te agrada en este momento, Señor.
que no nos llevemos la gloria, Señor, ni un poquito de tu honra, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Toma el control, Padre, de todo lo que se vaya a hacer. Toma el control, Padre, de la predicación, Señor, que sea palabra tuya, Señor, no palabra de hombre, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, que sea abierto por ti, Señor, para que podamos recibir, Señor, todo aquello, Padre, que tú quieres darnos, Señor, en esta tarde, Señor. Pero lo que queremos hacer primero que todo, Señor, es alabarte, Señor. Adorar tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú has sido fiel, Señor. Porque nos has mantenido con bien, Señor. Y aún, Padre, en tiempos de dificultad podemos decir, bueno es Dios. Bueno eres tú, Señor. En tiempos de dificultad podemos decir, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu gracia, por tu favor, por tu salvación, por tu perdón, Señor. Porque nos has amado, Señor, con amor eterno, Señor. Gracias, Señor. No hay palabras, Padre, que puedan expresar, Señor, todo lo que tú eres, Padre, para nosotros, Señor. Por eso, Señor, lo que podemos hacer es rendirnos delante de ti, Señor. Que podamos dejar toda carga, Señor, delante de ti, Señor. Que podamos descansar en ti, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro príncipe de paz, Señor. En ti podemos estar confiados, en ti podemos estar seguros, Señor, de que aún ni la muerte, Señor, nos alejará de tu presencia, Señor. Porque tú has ganado toda victoria, Señor, y toda guerra, Señor, que pueda venir, Señor, tú ya la has ganado por nosotros, Señor. Por eso estamos confiados en ti, Señor. Solo queremos adorar tu santo nombre, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Te alabamos, Señor. Toma el control, Señor, de todo, Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y todo linaje y lengua y pueblo y toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, todo el pecado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hoy decimos, está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si usted está aquí para adorar a ese Dios al que nosotros le hemos creído, a ese Dios fiel. Pero si usted está aquí, usted puede postrarse delante de su presencia, humillar su corazón para alabar a Dios junto con los hijos de los hijos.
bendiga, hermanos. Sean cada uno bienvenidos a la casa del Señor. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar nuevamente en la casa de Dios, porque Él nos permite hacerlo, ¿verdad? Y aquellos que se han quedado en casita, de igual manera, nos están viendo y gozándose también. Vamos a tener la lectura bíblica en Daniel 6, capítulo 6, desde el 1 al 23. Cuán hermoso y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Así decía el rey David y lo decimos nosotros también. Cuando lo tengan, se ponen de pie para reverencia a la lectura de la palabra de Dios y dicen un fuerte amén si ya lo tienen listo. Amén. 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 Vamos a leer juntos. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese deslucado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se sentaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de medida y de precio, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios y hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el cielo de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, lo pensó en gran manera y resolvió y hasta la puesta del sol trabajó para lograrlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey,
que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en medio de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue al palacio y se acostó, ayunó, y instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Y Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de rey, yo no he hecho nada malo. Todos juntos. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, porque Él es nuestro protector. Gloria damos al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios es preciosa, conforta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu y nos alienta a seguir adelante en el caminar de la vida. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque usted está aquí con nosotros, porque usted dispuso este tiempo para venir y congregarse y estar juntos para gloria y honra de nuestro Dios. Quisiéramos decirle a cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. También extender un saludo a aquellos hermanos que desde su casa están conectados viendo esta transmisión. Le bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias al Señor también por sus vidas. Antes de entrar al tiempo de adoración, me gustaría reconocer a aquellos que nos están visitando. Le doy gloria al Señor porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que muchos hermanos todavía no se atreven, tenemos personas que nos visitan. Así que si usted nos está visitando, me gustaría que se ponga de pie un momentito. Queremos saludarle, queremos darle la bienvenida. Amén, gloria a Dios. Regálenos su nombre. Edwin Elmer. Y viene con su familia, ¿no? Su esposa Marixa y Edwin también. Bienvenidos, Dios los bendiga. ¿De qué país son originarios ustedes? De Honduras. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos dos jóvenes también. A ver, regálenos sus nombres. Jesús y América. ¿Y de dónde son originarios ustedes? De México lindo y querido. Bienvenidos, Dios los bendiga. Pueden sentarse. Bendito sea el Señor. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos Jesús y América. A ver, allá atrás tenemos también un joven, hermano Pastor Tony. Si nos quiere introducir a su amigo. Es un placer para mí presentarles a un gran pastor y amigo misionero de Kenia. Se llama Eliud Gakinga. Y él está visitando como hoy. Yo estoy sentado aquí atrás para poder traducir. It is a pleasure to me to introduce my friend Eliud, who is a pastor. Welcome, buddy. Es maravilloso, ¿no?
poder juntos adorar a Dios. Bienvenido, hermano Eliud, Pastor Eliud. Pastor Eliud, you're welcome. Thank you to be with us today. And it's good to have another servant with us. God love you, and we love you too. Amados hermanos, hoy es un día glorioso, porque Cristo vive y porque vive en nuestro corazón. Hay cosas grandes por venir para la iglesia, así como hay cosas terribles por venir para el mundo. Pero para nosotros los escogidos, Dios tiene cosas preciosas, y esas son las que debemos anhelar y buscar cada día. Les hago saber que a partir de julio 5 pensamos reabrir escuela dominical. A partir de julio 5, yo sé que ya los niños están desesperados por la escuela dominical. Esperamos que julio 5, primero Dios, podamos retomar escuela dominical y también iglesia de niños. ¿Cuántos niños dicen amén? Eso, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Así que a pasar la voz a los demás niños, ¿no? A partir de julio 5. Y qué bueno que, hermanos, esta situación no nos doblega, porque ante el único que debemos doblegarnos es ante Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que vamos a darle adoración al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo y quitó los pecados nuestros. Yo quiero pedirle que ahí donde usted está cierre sus ojos, pero que abra su corazón y le diga: Señor Dios, yo vine para adorarte. Señor Dios, yo estoy aquí para adorarte. Permíteme, Señor, poder derramar mi corazón delante de ti en alabanza y adoración a tu nombre. Y mientras tú hablas con Dios y mientras adoramos, yo invito a aquellos que hoy también van a adorar al Señor con su diezmo y con su ofrenda, que por favor pasen por la línea del frente mientras cantamos. Tenemos todo ese tiempo para mantener la distancia, para mantener el orden, y vamos a seguir las marcas que están en la línea del centro, y vamos a regresar a nuestro asiento por los costados, por el costado que a usted le corresponde. Y de esa manera vamos a dar este tiempo de adoración con cántico, pero también con los diezmos y las ofrendas de aquellos que han tenido bien en su corazón hoy darle al Señor lo que a Él le corresponde. Como tú te sientas mejor, sentado, de pie o de rodillas. Y si alguien quiere venir y postrarse al altar, también puede hacerlo con plena libertad. Estos minutos son para adorar al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. Adorémosle con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Esta adoración es tuya, es para ti, Señor. Recibe, Señor, la adoración de tu pueblo. Ahora, mi Dios, nosotros reconocemos que sin ti nada somos. Por eso te decimos hoy: glorifícate, Señor. Glorifícate con tu poder, derrama de tu gloria. Con tu
Maravilloso eres, Señor. Te adoramos, Padre. Porque no abres todo tu corazón en esta hora. Y le dices, Señor, mi alma te alaba. Mi alma se regocija en ti, oh Dios. Permíteme adorar. Permíteme adorarte, Señor. Solo quiero adorar tu nombre, Señor. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Deja que esa vida fluya. Deja que fluya dentro de ti. Señor Dios Padre que estás en la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús, elevamos delante de ti, Señor, estos diezmos, estas ofrendas, Padre, que tu pueblo, Señor, te da en agradecimiento por ser nuestro proveedor. Señor, reconocemos que todo lo que tenemos es tuyo, aún nuestra vida te pertenece. Por lo tanto, Señor, de lo tuyo es que te damos. Bendice y santifica pues estos diezmos y estas ofrendas, para que sean, Señor, de bendición a tu pueblo. Da sabiduría y entendimiento a aquellos que lo administran, para que lo hagan, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos también tu bendición para cada hermano y cada hermana que en este día, en fidelidad a ti, ha traído su diezmo y su ofrenda. Bendice su casa, bendice su familia. Bendice, Señor, la fuente de trabajo mediante la cual tú le provees. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre su nombre.
poderoso, amén. Pueden sentarse, hermanos. Poderoso es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Amén. Gracias porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Ha sido fiel con nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, pero no imposibles. De una o de otra manera el Señor se va a encargar de sacarnos adelante. ¿Ok? Nuestra confianza debe de estar puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Esa debe de ser nuestra confianza. Lo hemos venido repitiendo y lo seguiré repitiendo, amados hermanos. Las cosas en este mundo van para peor, pero para la iglesia hay grandes promesas. Y allí es donde nosotros debemos de aprender a vivir confiados. Vamos a estar hablando hoy, hermanos, bajo el tema extrañando el templo. Yo no sé cuántos de ustedes han extrañado el templo. ¿Han extrañado el templo? Pero solo han sido 3 meses. En 3 meses ya extrañaban el templo. Porque hay hermanos que no están aquí. ¿Será que ellos no lo extrañan? ¿O será que ya se acostumbraron en 3 meses? Porque la psicología dice que cuando tú empiezas a hacer algo por 40 días en forma consecutiva, luego se vuelve un hábito. No vaya a ser que a algunos hermanos ya se les hizo hábito no venir al templo. Esperemos que no. Pero hoy vamos a estar orando y vamos a estar exhortando a la iglesia, amados hermanos, acerca de la importancia de no dejar de congregarnos. Y si bien es cierto, las autoridades, las leyes nos mandaron a recluirnos y dejar de congregarnos por este tiempo, la palabra del Señor nos dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Así que tenemos que orar por aquellos hermanos que en estos 3 meses ya se les hizo costumbre no congregarse. Bendito sea el Señor que hemos podido reabrir el templo. Bendito sea el Señor que ahora no solo los domingos, sino también los viernes ya podemos reunirnos. Claro, manteniendo la distancia, manteniendo las normas, tratando de seguir las instrucciones que las autoridades nos dan. Tenemos que ser obedientes, pero más que todo responsables, ¿verdad? Así que yo sigo diciendo que si usted se siente mal, si usted tiene síntomas o usted ha estado en lugares de riesgo de contagio, quédese en casita. Y de esa manera colaboramos todos, ¿verdad? Nos protegemos y protegemos a los demás. Como hemos venido diciendo, por las dudas, si hay algo de cierto en todo esto, ¿no? Tenemos que ser precavidos. Vamos a obedecer, vamos a mantenernos dentro de lo que las autoridades nos piden que hagamos. Bien, cuando hablamos de extrañar el templo, hablamos, amados hermanos, de que el templo es el edificio, no la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros, tú y yo. ¿Okay? Entonces no confunda templo con iglesia. El edificio es el templo, la iglesia somos nosotros. El templo es el lugar donde la iglesia se reúne, donde la iglesia se congrega. Entonces, cuando por ley nos mandaron a encerrarnos a casa, cuando por ley nos dijeron no se puede abrir el templo, que de hecho hay lugares todavía donde no se puede por ley, bendito sea el Señor que a nosotros se nos permite dentro del ámbito legal. Pero también, amados hermanos, tenemos nosotros que tomar seriamente la responsabilidad que esto implica en los tiempos que estamos viviendo. Cuando leemos la historia de Daniel,
lo que apenas leímos en el capítulo 6, quisiera que por favor en un momento usted se detenga y medite en la experiencia de este joven llamado Daniel. Es interesante que Daniel es un personaje que sobresale como siervo de Dios en el tiempo de la esclavitud. Les recuerdo que ellos están esclavos, ellos están oprimidos, ellos están en cautiverio en Babilonia. O sea, la condición del pueblo de Israel en estos momentos es una condición crítica. Quedó Jerusalén destruida. Les recuerdo cuando Nabucodonosor arrasó con Jerusalén, se llevó a todos a Babilonia como cautivos, y allí aparece este joven llamado Daniel, y Dios lo usa en gran manera. Pero lo que quisiera, amados hermanos, que usted note el acontecimiento que tiene lugar aquí en el capítulo 6, porque una de las cosas que me llamó la atención al leer este capítulo 6 de Daniel es la actitud de Daniel en cuanto a su Dios y en cuanto a las circunstancias que lo estaban presionando, que lo estaban comprometiendo, que le estaban exigiendo legalmente. O sea, consideremos esto, que era ley. Era ley que todo mundo tenía que obedecer, porque era un edicto, era un mandato firmado por el rey. Que todo mundo tenía que adorar al rey. Y no solamente que tenían que adorarle a él, que no podían recurrir a ningún otro Dios ni a ningún otro hombre que no fuera el rey. Entonces es interesante, amados hermanos, que Daniel está viviendo este momento en su vida. Ahora, Daniel había alcanzado una posición importante. Daniel era un gobernador. Entonces vemos ahí en el mismo capítulo 6, lo acabamos de leer, que cuando el rey decide dividir el reino y poner sátrapas, o sea, líderes, por encima de ellos estaban los gobernadores, y Daniel era un gobernador. O sea, Daniel tenía una posición privilegiada. Mas, sin embargo, por privilegiada que era la posición de Daniel, la condición era la misma. Había una ley donde nadie podía arrodillarse a otro Dios que no fuera el rey. Entonces, esto, amados hermanos, lo quiero traer a colación porque la condición que nosotros estamos viviendo hoy día, se están promulgando leyes. Ojo con esto. Ojo con esto, se están promulgando y van a seguir surgiendo leyes que nos van a poner a nosotros a prueba si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a los hombres, como dijo el apóstol Pedro. Hay momentos en la vida donde dice Pedro, es conveniente o es menester o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No me malentienda, no estoy diciendo que no hay que obedecer las leyes, en ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que cuando las leyes de los hombres nos llevan en contra de las leyes de Dios, entonces tenemos autoridad divina para desobedecer esas leyes. ¿Amén? ¿Estamos claros con eso? Excelente. Entonces, veamos aquí en el capítulo 6 del libro de Daniel. Váyase al versículo 10 exclusivamente. En el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Pueden sentarse, hermanos, los que reverentemente se pusieron de pie. Miren qué interesante. Ahora, imagínese usted a Daniel, imagínese usted esta escena.
Daniel se entera, hay una nueva ley y a partir de hoy está firmado por el rey que nadie puede arrodillarse, nadie puede adorar a otro que no sea el rey. Daniel fue y se encerró en su recámara, asustado, temblando. Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacer hoy, Señor? Si es que este virus está azotando con todo, ¿qué hago, Señor mío? ¿A dónde me meto? ¿Dónde me voy? Daniel hizo algo interesante. Y no lo hizo para desafiar las autoridades. Ojo con esto, no lo hizo para burlarse del edicto. Porque el texto me dice a mí que él lo solía hacer de esa manera. O sea, era una práctica que él tenía. Todos los días él oraba 3 veces en el día. Lo hacía. Él no dejó de hacerlo. En otras palabras, hermanos, él no se dejó intimidar, aunque era una ley que ya estaba firmada por el mismo rey, lo cual lo hacía irrevocable. O sea que no se podía echar para atrás. El mismo rey después, cuando se da cuenta que era una trampa para hacer caer a Daniel, dice que le dolió en el corazón y él quiso librar a Daniel, pero no pudo porque él mismo no podía echarse para atrás, porque esa era la ley de los medo-persas. Una vez el rey firmaba, no había vuelta atrás. Y estos que lo incitaron a hacerlo lo sabían. Por eso es que provocaron, y si usted lee en los versos anteriores, era un plan de esto para hacer caer a Daniel, porque ellos encontraron que no había forma de hacer caer a Daniel, porque miraban la fidelidad de Daniel, y entonces llegaron a la conclusión: la única forma como podemos hacer caer a Daniel es en relación a su Dios, porque él no le va a fallar a su Dios. Y efectivamente, Daniel no fue intimidado. Daniel hizo lo mismo que hacía todos los días. Se fue a su recámara y abrió las ventanas, pero no solamente abrió las ventanas en señal de que no tenía miedo, en señal de que él iba a seguir siendo fiel a su Dios, sino que, mire, lo interesante es que las ventanas eran en dirección a Jerusalén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Y por qué hacia Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo y Daniel extrañaba el templo. Daniel extrañaba la casa de Dios. Daniel extrañaba aquellos momentos cuando se congregaban en el templo para exaltar y glorificar el nombre del Dios vivo, amados hermanos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cada vez que se nos impida, cada vez que se nos bloquee, cada vez que la ley nos diga no se pueden congregar, usted alce los ojos al cielo. Dile: Señor, mi socorro viene de ti y te voy a adorar. Yo te voy a adorar, Señor. Déselo, Señor. Aleluya. Abrió las ventanas hacia Jerusalén porque Daniel extrañaba el templo. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene el templo? Porque mire, en los tiempos modernos, la iglesia ha cambiado los templos y ahora han hecho tarimas, otros escenarios. Hay otro nombre que se me escapa en este momento. Auditorio, gracias, auditorios. Entonces han cambiado los templos por auditorios. Ahora son auditorios, ya no son templos. Ahora son auditorios. Ahora, iglesia, no perdamos el concepto de templo, porque si bien es cierto, el templo es un edificio, el templo tiene un significado de mucho valor para la vida del cristiano. Y por eso es que nosotros no podemos alejarnos del templo. Si usted cree, como cristiano, usted cree que puede llevar una relación personal con Cristo sin congregarse, déjeme decirle que usted está caminando de cabeza. No se puede. Simplemente no se puede. Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodos: Moisés,
vas a hacer un tabernáculo, pero cuídate de hacer exactamente como yo te digo. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo? ¿Y por qué le dice que cuide de seguir las medidas y los detalles que le daba? Porque el tabernáculo, amados hermanos, era una réplica del templo del cielo o el trono de Dios. Ahora, esta es la importancia del templo, porque es símbolo del trono de Dios. Por eso es que yo debo de buscar el templo. Y por eso es que los judíos, cuando estaban prisioneros, cuando estaban cautivos, ellos oraban en dirección al templo. Cuando los judíos estaban lejos de Jerusalén, ellos buscaban en qué dirección está Jerusalén y en esa dirección oraban. ¿Por qué? Porque anhelaban, porque extrañaban estar en el templo. Igualito que usted. Añoraban estar en el templo, deseaban estar en el templo, querían estar en el templo. Igual que usted. Ahora, yo sé que a algunos les gusta estar en el templo porque recogen chismes frescos. Bueno, el Señor se va a encargar de eso. Ese es su problema. Pero bendito sea el Señor por aquellos que anhelan estar en el templo para sentir la presencia del Señor, para sentir el mover del Espíritu, para experimentar la gloria de Dios fluyendo, ese río del cual cantábamos, fluyendo entre nosotros y llenando nuestro ser. Eso marca la diferencia. Entonces, el templo, como réplica del trono de Dios, como símbolo del trono de Dios, le es mandado a Moisés. Moisés erige aquel tabernáculo y más tarde este tabernáculo el rey Salomón lo convierte en un templo majestuoso, considerado una de las maravillas del mundo. Usted lo puede leer en el libro de Reyes o en el libro de Crónicas. No lo vamos a leer ahora porque solamente quiero usarlo como referencia, pero usted puede leerlo. Primera de Reyes capítulo 8, Crónicas, Segunda de Crónicas capítulo 6. Creo que vamos, si nos queda tiempo, vamos a leer un poquito de Crónicas. Pero ahí nos dice la palabra cómo el rey Salomón tiene el privilegio de llevar a cabo lo que surgió en el corazón de David, su padre. Porque la idea de levantar un templo nace en el corazón de David. Y Dios le dice a David: no, tú no puedes, porque tus manos han derramado sangre. Claro, David era un guerrero. Pero ya que nació en tu corazón la idea, se lo voy a permitir a uno de tus hijos. Y es Salomón, el sucesor de David, quien tiene el privilegio de levantar ese templo majestuoso. Ahora, en ese templo venían a reunirse para alabar y glorificar a Dios. En ese templo había alabanza, había adoración continua. Nosotros cuando venimos al templo venimos a alabar y venimos a glorificar a nuestro Dios. Yo no sé si usted viene con otro fin, con otro propósito, ese es problema suyo. Pero la iglesia debe de acercarse con esa convicción de que este lugar es el lugar que Dios escogió para que desde aquí Él nos ministra por medio de su poder, por medio de su espíritu, por medio de sus siervos, quienes predican la palabra. Esa es la importancia de venir al templo. Vemos a Jesús, aún de niño, a los 12 años, vemos que Él se fue al templo. Pero más tarde, cuando empieza su ministerio, Él iba al templo. ¿Necesitaba a Jesús? No, no lo necesitaba. Porque Él es, Él era y Él será el mismo Dios Todopoderoso. Mas sin embargo, vemos que Jesús iba. Ahora, cuando Salomón levanta este templo, Salomón no estaba solamente obedeciendo a su padre David, sino estaba complaciendo también a su Dios. Quería honrar a Dios.
Y por eso, amados hermanos, es que encontramos en muchos de los salmos referencias al deseo, al anhelo de estar en el templo. ¿Okay? Otra vez, si este templo es réplica, es copia, es símbolo del trono de Dios, y por eso es que vamos a ver al final que en Apocalipsis se habla de que el templo que está en el cielo, o sea, no es que haya un templo en el cielo, literalmente como el templo que nosotros conocemos, como este, sino en el cielo está el trono mismo de Dios. Por eso es que Juan, cuando en su revelación de Apocalipsis, él dice, se abrió el templo, y vi en el templo, y salió del templo, cuando el cielo se abre, y el trono de Dios es expuesto. Juan pudo contemplar esas cosas. Ahora, amados hermanos, si nosotros, por cuestiones, situaciones, circunstancias que se están viviendo en el mundo, nos alejamos del templo, corremos el riesgo de alejarnos también del Señor del templo. Y ese es el peligro. Y yo sé que en estos 3 meses muchos ya se acostumbraron y el tiempo que usaba antes para congregarse, para venir al templo, ahora lo usa para otras cosas. Y yo le aseguro, siempre usted va a tener algo que hacer. Y cuando no tiene nada que hacer, se queda acostado en la cama. Pero el enemigo quiere evitar que usted se congregue. El enemigo quiere evitar que usted venga a experimentar la alabanza y la adoración como familia, como pueblo. El salmista nos deja ver que él anhelaba. Ahora, veamos unos versos aquí en Segunda de Crónicas. Veamos unos versos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6. Y usted va a ver cómo cuando Salomón lleva a cabo esta tarea, Dios se complace. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Segunda de Crónicas 6 dice en el verso 1: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviere mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre, dice el verso 7, David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y usted puede seguir leyendo, ¿no? Cómo esto se convirtió en una celebración de 8 días, donde comieron, bebieron, se alegraron, y hubo algo maravilloso. Pero lo más grande, amados hermanos, es la complacencia en Dios,
por la actitud de David, por el compromiso de Salomón, por llevar a cabo el edificar el templo. Y ahora que tenían el templo, ahora están consagrándolo. Y usted se va al capítulo 7, están consagrando ese edificio, están dedicando ese templo para Dios, como una morada para Dios. Ahora el mismo David decía, pero ¿va a habitar Dios en una casa hecha de hombres? ¿Habitará Dios en un templo hecho de mano de hombre? Es imposible, si la misma tierra es el estrado de sus pies. O sea, Dios es tan grande que ni los mismos cielos pueden. ¿Cómo vamos a hacerle una casuchita para que Él habite? Mas sin embargo, Dios, que conoce el corazón, está complacido de David, está complacido de Salomón, y ahora Dios se compromete. Léase el capítulo 7, aquí mismo en segunda de Crónica. Dios hace un pacto con ellos. Y después que Salomón termina la oración, una oración por cierto muy preciosa de dedicación, entonces Dios le responde y le dice, efectivamente mis ojos y mis oídos estarán puestos en esta casa. Y todos los que aquí vengan y oren, yo voy a escucharles de los cielos y les voy a responder. Y es precioso. Ahora, amados hermanos, esa es la importancia de venir al templo. ¿Es que Dios solo está en el templo? No es que Dios solo está en el templo. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Pero el error que muchos hermanos cometen es, yo no necesito ir al templo porque aquí en mi casa yo oro, aquí en mi casa yo ayuno, aquí en mi casa yo leo la Biblia, aquí en mi casa yo canto, yo le alabo al Señor. Error. No estoy diciendo que está mal, sí, hazlo. No dejes de hacerlo en tu casa, pero tampoco dejes de congregarte. Porque nosotros tenemos una relación íntima y personal con Dios, que es la que vivimos en casa. Nuestra relación personal, íntima con el Señor. Pero en el templo es cuando nosotros experimentamos esa relación familiar, esa relación de cuerpo, esa relación de la novia con su novio. La iglesia adorando a su amado Jesús. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahora, por eso mire en el capítulo 7 hay algo interesante. Dice, cuando Salomón acabó de orar, ojo con esto, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, o sea, todos los sacrificios que habían preparado. Pero lo más interesante, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ahora, esto es lo que no podemos experimentar en nuestra casa. Esta es la razón por la que yo debo de extrañar el templo, por la que yo debo de estar en el templo, porque aquí es donde la gloria del Señor desciende, la gloria del Señor se manifiesta. Si usted se recuerda, cuando en el tiempo del tabernáculo sucedía que cada vez que Moisés entraba al tabernáculo, el pueblo podía ver que una nube descendía sobre el tabernáculo y permanecía sobre el tabernáculo en señal de que la presencia de Dios estaba en ese tabernáculo, y Dios hablaba con Moisés. Moisés literalmente escuchaba la voz de Dios y le llevaba el mensaje al pueblo, y el pueblo sabía que Dios estaba ahí, porque cuando Moisés salía, la nube se levantaba. Sucede aquí. Cuando el templo es terminado, cuando el templo es consagrado, dice que la gloria de Dios viene y llena el lugar. Y sígalo leyendo porque usted se va a impresionar. Dice que llega un momento donde los mismos sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Exactamente lo mismo lo experimentó el profeta Ezequiel. Usted puede leerlo en Ezequiel también, cuando él tiene la experiencia de ver también la gloria de Dios. Ahora, esto es lo que yo anhelo. Y por eso es que para mí estos 3 meses se me hicieron años. Para volver a reunirme con ustedes y como familia, alabar y glorificar a Dios y provocar que la gloria del Señor descienda en este lugar. Este lugar es un templo, sí, es un lugar cualquiera cuando está desocupado. Cuando la iglesia no está aquí, este lugar es
un lugar común y corriente. Pero cuando la iglesia se reúne, pasa algo especial. Y es que la presencia de Dios desciende. Y es que Dios se comunica con su pueblo. Es que Dios habla a su pueblo. Es que Dios ministra a su pueblo. Es que el Espíritu de Dios se mueve. Es que el Espíritu de Dios toca y habla a cada uno conforme a su necesidad. ¡Aleluya! Por eso es que el escritor de Hebreos nos dice: no dejen de congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cada vez que nos congregamos, hermanos, vamos a tener una experiencia nueva, una experiencia diferente, porque nos estamos acercando al trono de Dios. Cuando usted está allá en su casa, usted sí puede experimentar la presencia de Dios. Usted puede experimentar el mover del Espíritu de Dios. Usted pudiera experimentar muchas cosas en su intimidad con Dios. Pero Dios quiere que nos unamos como pueblo. Dios quiere que estemos como familia. Dios quiere que estemos en un mismo sentir. Que aprendamos a compartir como hermanos. Que aprendamos a convivir como hermanos. Que seamos instruidos como una familia. Y que juntos nos acerquemos al trono de la gracia. Entonces, este lugar se vuelve especial. Y de ahí viene la palabra santuario, que es el lugar desde el cual Dios se dirige a nosotros. Los que ahora han convertido los templos en auditorios, ya no tienen un santuario, ya no tienen un altar. Ahora me pregunto, ¿es porque ya no necesitan que Dios descienda y se dirija a ellos? Porque es suficiente que suba un profeta o suba un apóstol, suba un payaso por ahí, les dé su show, y eso es suficiente para ellos. ¿O necesitamos que sea Dios el que descienda y nos hable? Pero Dios va a descender a un santuario, porque Él es santo, santo, santo. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿usted se recuerda cuando Dios se encuentra con Moisés en la zarza, en el Sinaí? Dios le dice a Moisés: ¿sabe qué, Moisés? Quítate el calzado de tus pies porque estás pisando un lugar santo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿el Sinaí es un monte santo? No, si usted va a Egipto y se acerca a ese monte, es terrible. No hay nada de santidad allí. Pero en ese momento, ¿sabe qué lo hacía santo? Que el santo de los santos estaba ahí. Por eso ese lugar era santo. Esas mismas palabras Dios se las dice a Josué cuando recién cruza el Jordán. Se le aparece a Josué y le dice la misma palabra: Josué, quítate el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Pero estaban entrando en la tierra de Canaán. ¿Era esa tierra santa? No. Pero en ese momento el santo de Israel estaba allí y por eso ese lugar era santo. Por lo tanto podemos decir, amados hermanos, que en este momento este lugar es santo porque el santo de los santos está con nosotros. Amén. ¿Ven cuán importante es estar en el templo? ¿Ven por qué es importante estar en el templo? Porque nos acercamos al santo de los santos. Porque podemos tener intimidad con nuestro Dios. Podemos darle alabanza y adoración al santo de Israel. Ahora, por eso el salmista anhelaba. Hay muchos de los salmos, pero hay unos en particular que nos dejan ver acerca de cuánto anhelaba la presencia de Dios, o más bien estar en el templo que conocemos ahora como la casa de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 84, váyase al Salmo 84. Mire lo que dice en el verso 2. Anhela mi alma. Wow.
anhela mi alma. Pero lea desde el verso 1, quizás para que le ponga más sabor todavía, más, entienda más por qué el salmista dice que con su alma anhela la casa del Señor. Dice en el verso 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Con qué anhelo, con qué deseo el salmista expresa el querer estar en los atrios, o sea, en la entrada, en los patios del templo? ¿Cuánto más en el altar? ¿Cuánto más en el santuario? ¿Cuánto más en el lugar desde el cual Dios se dirigía a su pueblo? Ahora, este anhelo viene del deseo en el corazón de estar en la casa del Señor. Verso 10 dice, porque mejor es un día, verso 10, estamos en el Salmo 84, verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire qué interesante. El anhelo, el deseo de estar en la casa de Dios. El salmista lo compara con que sería mejor un día que 1000 afuera. Mejor estar en los patios de la casa del Señor que estar en medio de las casas de maldad. Váyase al capítulo o al Salmo número 96. Y en el Salmo 96 leemos en el verso 8, dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. O sea, vénganse al templo, no se queden en su casa. Usted ya se acostumbró y quizá tengamos que dejar de transmitir las predicaciones para que usted se anime a venirse. ¿Qué necesita usted para venir? Si esto es para usted que nos está viendo en casa. Ya 3 meses es suficiente. Ya 3 meses Dios le guardó, Dios le protegió, usted se encerró, está bien. Pero creo que ya es suficiente. No se va a quedar encerrado toda la vida. Pero qué bueno que estuviera encerrado, pero si lo vemos por ahí de compras, lo vemos por ahí trabajando, lo vemos por ahí en el partido de fútbol, lo vemos ahí en las marchas. Oh. Pero en la iglesia se puede contagiar. Qué pena, ¿no? Cuidado y se me acostumbre y se me quede por ahí sentado. Yo no sé si tenemos un video por ahí. ¿Alguien está en el sonido? ¿Sí tenemos el video? Ok, quiero que vean este video rapidito. Este video está circulando por ahí. Por la duda no lo he hecho yo. Este es free fish, red fish, algo así. Pero está circulando. Ahora, quiero que vea este video porque yo me pregunto, ¿será que esto es protección para el coronavirus? Mire, cuente las personas que tienen máscara. Eso es New York, ¿no? Eso es Miami. Seattle. Usted sabe que a Seattle sacaron a la policía esta semana. Los Ángeles, California. Ahora, mire lo que está ahí. ¿Usted cree que eso es protesta? Eso es vandalismo, eso es delincuencia organizada. Eso no es protesta, pero bueno. Filadelfia. Boston, Massachusetts. San Antonio, Texas.
¿Conoce Atlanta? Mercedes-Benz. Usted sabe que saquearon y despedazaron a CNN. El edificio de CNN. Mire, pero allá andamos con máscara, por lo menos los de Atlanta traen máscara. Las Vegas, Salt Lake City, eso Utah, Houston. Mire, eso ya no son protestas, eso ya es odio. Ok, gracias hermano. Ahora, lo grave de esto es que es en plena pandemia. Es cuando nosotros estamos encerrados por 3 meses. Ahora la pregunta, la inquietud mía es, ¿valió la pena estar encerrado 3 meses? Para que después salgan estas multitudes, porque no son 50, no son 100, son miles. Y no es solamente allá en Minneapolis, no, es en casi todas las ciudades de Estados Unidos. Abran los ojos y dense cuenta que detrás de todo esto hay algo raro. Si usted siguió los eventos proféticos, puede tener una idea más clara. Si no los vio, va y véalos. Dios quiere que nosotros sepamos, hermanos, que la venida del Señor Jesús está cerca. Que debemos nosotros echar mano de lo que tenemos. Que no podemos callarnos, tenemos que seguir anunciando el Evangelio de Jesús, tenemos que seguir predicando el Evangelio de Jesús, tenemos que seguirle diciendo al mundo que la respuesta se llama Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Y por las dudas, porque sé que me van a ver alguna gente por ahí que no conozco, aclaro, sí, apoyo y estoy 100% de acuerdo en la protesta, estoy 100% de acuerdo en contra de la brutalidad policíaca, sí, pero en ningún momento apruebo, ni estoy de acuerdo en esos actos de vandalismo, en esas protestas delincuenciales, en los saqueos. Eso es delincuencia organizada. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Y por el otro lado, ¿dónde queda el cuidado, la protección, la responsabilidad que tenemos de cero contagio? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó? ¿Se nos olvidó tan pronto? ¿O es que todo es un montaje? Lo dejo a criterio suyo, porque ahora se ven otros intereses. Ahora se ve que lo importante es la protesta. Todo el mundo salga a protestar porque hay que acabar con la policía. Hello. Si bien es cierto que hay policías corruptos, hay policías corrompidos, pero no podemos decir la policía, porque es la policía, la institución establecida para cuidar y mantener el orden. Ahora, si usted se presenta en una condición de esta haciendo desorden, la policía tiene derecho de actuar. Yo sé que algunos se ven, ha pasado la mano, algunos han aprovechado, no falta quien abuse de autoridad, pero para eso está la policía, para mantener el orden. Entonces, ¿usted se queda en casa o se acerca a la casa de Dios? El templo, Jesús lo identificó en el capítulo 21 de Mateo como su casa. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted anhelaría o usted le gustaría o usted quisiera o desea acercarse o estar en la casa de Dios? Bueno, en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, Jesús llama al templo su casa. Y si es casa de Dios, amados hermanos, entonces nosotros que somos la iglesia deberíamos estar ahí. ¿No lo cree?
Entonces, por eso es que usted y yo, como hermanos en Cristo, debemos anhelar y no solamente orar en dirección al templo como lo hacía Daniel. Daniel estaba limitado porque estaba preso, estaba cautivo. Aunque había alcanzado una posición privilegiada, como pueblo seguía cautivo del poder de Babilonia y no podía irse a Jerusalén. Le tocaba abrir las ventanas y orar, y lo hacía 3 veces al día. Ahora, estos 3 meses que nosotros nos encerramos, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes lo hicieron? ¿Cuántos de ustedes se mantuvieron el mismo ritmo de oración? Algunos, bendito sea el Señor, aceleraron y duplicaron el ritmo de oración. Algunos oraban solamente en la mañana y en estos 3 meses oraron al mediodía y en la tarde también, desayuno, almuerzo y cena. Pero ¿saben qué es lo triste? Que muchos que oraban muy poco dejaron de orar. Muchos que leían la palabra muy poco dejaron de leer la palabra. Y muchos que estaban acostumbrados a venir el domingo, rápido se acostumbraron a otra cosa los domingos. Yo hago el llamado a todos los hermanos de la familia IBR a que se pongan la mano en su corazón y se examinen cómo está su relación personal con el Señor. Y en segundo lugar, ¿qué lugar ocupa la iglesia en tu vida? Y eso te va a dar una respuesta. Jesús, dijimos en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, dice en el verso 12 que entró Jesús en el templo de Dios. ¿Está conmigo? 21:12. Mateo. Entró Jesús en el templo, dice, de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y cambiaban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dice el verso 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bendito sea el Señor. Mi casa es casa de oración. Jesús identifica el templo como su casa. Por eso es que yo quiero estar en el templo, porque es la casa de Dios. Y por eso es que yo prefiero el templo en vez del otro lugar ese. En vez de un auditorio, porque un auditorio es para escuchar conferencias, charlas, cualquier cosa. Pero el templo es exclusivamente para escuchar la voz de Dios, para tener comunión con el Dios de la Biblia, con el Dios al cual nosotros le servimos. Ahora, otro dato interesante, amados hermanos, que muchos lo malinterpretan también, lo malentienden y lo malusan, es el concepto de que ahora yo soy el templo. ¿Ok? Entonces, lo mal usan porque dicen, bueno, yo no necesito ir al templo porque ahora yo soy el templo. Y bíblicamente tiene fundamento el hecho de que yo soy el templo, pero no es para usarlo de esa manera, no es para usarlo como excusa, como yo soy el templo, ya no necesito ir al templo, como yo soy el templo, ya no necesitamos un templo. No. Cuando el apóstol Pablo enfatiza en que tú y yo, amado hermano, somos templo de Dios, es porque quiere hacernos saber que Dios no habita aquí en este lugar. Dios desciende en este lugar cuando la iglesia se reúne. Pero en tu corazón no es que Dios desciende de vez en cuando, dice que habita allí, y eso es lo maravilloso. Él habita en tu corazón. Entonces, por eso es que Pablo dice que nosotros somos templo de Dios. Ahora, si Él habita en mi corazón, entonces Él es el que tiene que gobernar mi vida. Porque entonces es como si tú vienes al templo y lo profanas. O sea, no le das el valor que el templo tiene. No le das la reverencia que el templo merece. Y no por lo que es el templo en sí, sino porque en el momento que nos congregamos, la presencia de Dios está en este lugar. Entonces, dice Pablo que tú y yo, amados hermanos, hemos sido hechos templo de Dios. Váyase a 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo
les dice a los corintios algo interesante, y es que cuando la iglesia viene, o más bien cuando la persona viene a los pies de Cristo, es sellada con el Espíritu Santo de Dios y se convierte su corazón en morada del Espíritu. Y como morada de Dios, entonces viene a ser templo. Por eso, o a eso se refería la Escritura cuando dice que Dios no habita en templos hechos de manos. O sea, Dios no habita en una casa como esta. Dios solamente desciende cuando su pueblo se reúne. Pero en tu corazón habita permanentemente. Ok, capítulo 6 dijimos de 1 de Corintios, mire lo que dice el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran ustedes, o al menos muchos de ustedes antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro grande y poderoso Dios. Amén. Entonces esto, amados hermanos, nos deja ver claro a nosotros de que ya no vivimos o ya no estamos en la condición del mundo, ¿okay? Sino que ahora nosotros hemos recibido de parte de Dios un estado de carácter espiritual que marca la diferencia en cada uno de nosotros. Entonces, si nos vamos a la segunda carta, regrese al capítulo 3, en la primera carta. En el capítulo 3, antes de ir a la segunda carta, en la primera carta, en el capítulo 3, dice allí en el verso 16, 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ok? El templo físico es santo cuando el santo de los santos desciende. Pero tu cuerpo, en el que mora el Espíritu Santo de Dios, es santo todo el tiempo. Por eso es que en la Biblia se nos identifica a nosotros como los santos, porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a ir terminando con esto. Si Dios te dice a ti que tú eres templo, pero Dios te dice que no dejes de congregarte, que no dejes de asistir al templo. Dios te dice que el templo, esta estructura, es imagen o es una réplica del templo que está en el cielo. Entonces vemos que el templo que está en el cielo no es otra cosa que el mismo trono de Dios. Y quiero terminar con esto porque ya el tiempo se me fue. En Apocalipsis, para que usted vea el templo en el cielo, que es el que nos habla el escritor de Hebreos también, haciendo referencia a que Jesús no entró en el altar del templo terrenal, sino en el celestial. Hay muchas cosas que podríamos hablar en el sentido espiritual, amados hermanos, para ver la importancia de que nosotros estemos en el templo. En el capítulo 15 de Apocalipsis leemos en el verso 5: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Okay? Y en el verso 6
Dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Y dice el verso 7, y el verso 8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. O sea, todo esto es en el cielo. Entonces, el templo del cielo fue replicado con el tabernáculo. El tabernáculo fue la imagen para hacer el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Fue reconstruido después cuando regresaron del cautiverio en los tiempos de Esdras, de Nehemías. Para ser más concreto, Nehemías termina la reconstrucción del templo. Más tarde, después de la muerte de Jesús, es destruido nuevamente por el general Tito, por el Imperio Romano, y desde entonces el templo ya no existe. El famoso templo de Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Se espera la tercera construcción, o sea, el tercer templo. Se espera. Y muy pronto lo van a hacer. Créalo, muy pronto el tercer templo se va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato particular, un trato especial con el pueblo de Israel, y ellos tienen mucho que ver con el templo de Jerusalén. Nosotros los gentiles, los que no somos judíos, no tenemos nada que ver con el templo de Jerusalén, no tenemos nada que ver con los judíos, no tenemos nada que ver con Israel, porque Dios hizo un nuevo pacto con nosotros, y el nuevo pacto fue firmado y fue sellado con la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y por eso, amados hermanos, es que usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo, somos los santos que la Biblia dice, y estamos apartados para un día ser levantados y estar con Él. Bendito sea el Señor. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por esta preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, por el ejemplo de este joven Daniel, Señor, porque aún, mi Dios, cuando fue dado el edicto, aun cuando fue implantada la prohibición por ley, él se mantuvo fiel a ti, Señor. Se mantuvo haciendo lo que hacía siempre y añoraba estar en tu casa, anhelaba tus atrios, anhelaba estar en el templo. Señor, yo te doy gracias porque aquí hay un grupo de hermanos que durante este tiempo hemos anhelado estar en tu casa. Y aquí estamos, Señor. Pero quizás hay otros, tanto de la familia IBR como de otras iglesias que aún no pueden abrir y están añorando, y están anhelando, están deseando. Señor, aumenta ese sentir en cada corazón. Y que aquellos, Señor, que tenemos la oportunidad, aquellos que tenemos la bendición de poder abrir el templo, Señor, que no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran. Que busquemos tu rostro, que busquemos tu presencia. Sí, allí en la intimidad de nuestro hogar, pero cada vez que el templo se abre, poder venir como pueblo, como familia, para darte alabanza y adoración. Gracias. Gracias, Señor. Quiero pedirte que sigas orando allí donde tú estás. Mientras tú oras, quisiera preguntar si acaso hay alguien entre nosotros que hoy quisiera entregar su vida a Cristo. Si hay alguien entre nosotros que durante este tiempo se alejó del Señor, se apartó del Señor, descuidó su relación con Dios y ahora quiere pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, aquí estoy para empezar de nuevo, aquí estoy en tu casa, quiero seguir en tu casa. Quiero ser como el salmista que decía: voy a entrar por tus patios con alabanza, voy a entrar por tus puertas con acción de gracias. Si hubiera una persona, levántame tu mano, quiero hacer una oración contigo. Si hay una persona que hoy quisiera entregarse a Cristo, no hay ninguna. Si hay una persona que hoy quisiera retomar, volver a empezar, reconciliar con el Señor, levántame tu mano, también quisiera orar por ti.
Si no hay nadie, entonces vamos a darle gracias al Señor. Padre, te adoramos y te exaltamos, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor. Ahora nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando en nosotros. Te rogamos, Señor, por aquellos que aún están intimidados, aquellos que todavía están asustados, que tú obres en sus mentes y en sus corazones y que los saques, Señor, para gloria tuya, para la alabanza de tu nombre. Permite, oh Dios, que este tiempo que el templo se puede abrir, lo podamos aprovechar al máximo y podamos proclamar tu evangelio y podamos darte alabanza y adoración. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. Bien, quisiera que mientras nos despedimos, pueda sentarse, que me regalen unos minutitos. Hay una familia que hoy quiere